Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a estar hablando de la crianza. Este tema me fascina, me encanta. No te puedo explicar lo mucho que me apasiona porque realmente toca muchas fibras en mí y pues quiero compartirte que me motivó, digamos, a hablar de este tema el día de hoy, pero primero advertirte que probablemente se va a tomar su tiempo porque tengo mucho para contar, mucho para explicar, mucho para aprender y enseñarles. Y bueno, así que ponte cómodo. Bueno, ¿qué me motivó, digamos, como para este este episodio del día de hoy? Pues obviamente primero la secuencia que estamos llevando y segundo que este es uno de mis temas favoritos en el mundo porque yo siento que a través de esto particularmente se puede cambiar el mundo. Con una crianza adecuada los niños de verdad pueden ser no lo que tú quieras que sean, pero sí pueden ser la mejor versión de ellos mismos, que creo que finalmente es lo que cualquier padre desearía. Mm, Por otro lado, pues de forma profesional, ustedes saben, los que me siguen en mis redes sociales, que yo soy docente de preescolar. Trabajé varios años como profe y pues hoy por hoy también me dedico también a trabajar con niños, y aunque no va a ser, digamos, el trabajo que voy a escoger para toda mi vida, es un tema que me fascina y que incluso en consulta con mis pacientes lo abordamos muchísimo. Así que bueno, digamos que siendo profe me he dado cuenta también de la necesidad que hay en profundizar en este tema, y también pues como persona que fui criada en un contexto cultural bastante complejo. Bueno, y alrededor también de muchas personas que vivieron situaciones similares, me he dado cuenta que hoy por hoy en nuestra adultez todas esas secuelas se ven reflejadas. Entonces, claramente este es un tema que sí o sí hay que hablar. Así que te voy a hablar desde mi experiencia y quiero que lo tengas presente, pero también voy a aportar, digamos, desde mi mirada psicológica y profesional, en tanto pues como lo psicológico como cuando fui docente, y en ese momento con mi experiencia hasta ahora con niños, que te voy a decir y te voy a ser muy honesta, y es que no soy experta, pero pues creo que mi experiencia me ayuda un poco eh, a guiarnos como por este camino. Entonces, bueno, me gustaría arrancar dando como un contexto de lo positivo eh, de mi propia infancia, y creo que aquí te vas a sentir un poco identificado, y es que yo fui de esas niñas que creció jugando en las calles, jugando con los amigos, corriendo, ensuciándose, jugando boy, la lleva, escondite, escondite americano, que con la pelota, que stop, que tintín corre, corre. Había uno que se llamaba que era el juego de las pastillitas, Jamie, no, mejor dicho, dime si, por favor, en los comentarios, dime si te desbloqueé memorias. Creo que esto era espectacular, o bueno, si ya no había juego, entonces uno se sentaba con los amiguitos que a contar historias de terror o simplemente a contar historias, y pues era bien divertido. O hacer las llamadas comitivas en la cuadra, y que era juntar dos ladrillos y poner un sartén, y bueno, ahí uno se ponía a hacer cositas. O que la candelaba, cómo se dice? La candelara del diablo. Ay, veo. No esperen mucho de mí, ustedes saben que me trabo mucho con las palabras, pero tú sabes a qué me refiero. Todas esas cosas tan espectaculares que vivimos en nuestra infancia, que, uy, los que las vivimos, creo que nos llena el corazón de mucha nostalgia recordar eso tan bonito que hoy por hoy se ve muy poco. Y bueno, pues quedan nuestros recuerdos y lo podemos guardar también con mucha gratitud y también como la certeza de que tuvimos una infancia bastante bonita. Por otro lado, pues como que me gustaría mencionar el ambiente en el que crecí.
ustedes saben que yo crecí en Barrio Antioquia. Y más allá del contexto sociocultural, me gustaría hablarte un poco de cómo crecí, cómo fue crecer solo con mi papá. Si me sigues en Instagram, sabes que varias veces he contado que yo no crecí con mi mamá. Y bueno, este chisme te lo vas a saber en este momento. Mi papá y mi mamá se separan cuando yo tenía más o menos 4 años, estaba terminando el kinder. Y lo recuerdo muy bien porque justo se separan el día que yo me gradué de kinder. ¿Cómo les parece que este ser que les está hablando fue la persona que le dijo a su papá que su mamá la estaba engañando, lo estaba engañando? En este contexto, digamos que fue mi mamá la mujer, la persona infiel en la relación, pero a ver, eso es lo que yo recuerdo y lo que yo sé. Probablemente de ahí para atrás, tanto mi papá le era infiel a ella como ella a él, probablemente. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en eso porque no lo sé. Entonces se separan cuando yo tenía 4 años y lo primero que mi mamá hace es tomarnos a nosotros y llevarnos con ella. Pero mi mamá era una mujer muy joven. Ella, eh, les dije en el anterior capítulo, mi papá era 18 años mayor que mi mamá. Ella era muy joven, no tenía estudios, creo que ni siquiera había terminado el bachillerato y pues tenía 2 hijos. Mi hermano tenía 6 años, yo tenía 4 años. Y antes de eso, me estoy saltando una gran parte de la historia porque antes de eso hubo más separaciones, idas y vueltas y bueno, pero esta fue la definitiva. Se separan y mi mamá pues nos lleva con ella a vivir a una casa, entre comillas, de arrimados, ¿cierto? Porque no era ni su familia, ni personas como muy allegadas a ella, porque su familia siempre estuvo lejos de la ciudad. Entonces, bueno, imagínense mi mamá también joven, sin familia, cometiendo muchos errores, pues también su inexperiencia, eh, bueno, muchas cosas que no vamos a juzgar en este momento. Simplemente pues ella quizás hizo lo mejor que pudo. Nos llevó a vivir a la casa de una de sus amigas con toda su familia. O sea, era un montón de gente y recuerdo que en ese entonces era muy duro porque vivíamos en Guayabal, la Colinita, y nosotros estudiábamos en Barrio Antioquia, que eso es una distancia más o menos de, no sé, pero es una distancia bastante larga. Y para llevarnos a estudiar le tocaba llevarnos caminando a 2 niños. Imagínense, un niño que se cansa en 2, 3 cuadras, a nosotros nos llevaba caminando todo ese tramo. Y la Colinita, como su nombre lo dice, son puras lomas. Entonces, bueno, era terrible, era una agonía día tras día. Bueno, dormíamos en el sofá los tres y como que constantemente le preguntábamos mucho como dónde está mi papá, cuándo va a venir por nosotros, como que extrañábamos la casa, ¿cierto? Mm, Me estoy saltando muchas partes, pero bueno, es difícil para mí, esto no está libreteado, o sea, ustedes saben que obviamente cuando uno habla de su historia, pues, ¿para qué va a libretear? Sí, es tu propia historia. Resulta que, bueno, las cosas pasan así. Mi mamá no tenía trabajo, como ya les dije, pero antes de eso me gustaría decir que mi mamá tenía unos hábitos complejos. Ella fumaba cigarrillo y le gustaba beber alcohol. Entonces, antes de la separación con mi papá, recuerdo que mi mamá nos dejaba a mi hermano y a mí encerrados en la casa mientras ella se iba, digamos, a, no sé, a vivir su vida de joven adulto, porque era una niña, pues era una joven adulta que quería, no sé, salir, divertirse, no estar cuidando niños en su casa. No es por justificarla, pero pues eso puede pasar. Nos dejaba a mi hermano y a mí a veces sin comer y recuerdo mucho que él y yo nos paramos en la ventana de la casa a llorar y obviamente a llamar a los amiguitos que estaban por ahí cerca, a que nos dieran comida, bueno. Eh, es bien curioso porque nosotros vivíamos, los que son de Barrio Antioquia entenderán, nosotros vivíamos en una parte que le llamaban en ese entonces, no sé ahora, los ranchitos. Entonces,
Para ese entonces, literalmente eran como los ranchitos, no habían pavimentado nada, todo era con, o sea, habían montañas de tierra, estaban como en construcción de todo eso. Entonces era bastante complejo porque mi hermano y yo pues siempre toda la vida sufrimos de rinitis, entonces claro, eso nos hacía daño y él y yo en esa ventana, digamos, aguantando frío, esperando a mi mamá, sin comer, en fin, se juntaban un montón de situaciones, nunca llamaron a bienestar familiar, pero sí los vecinos trataban como de ayudarnos o llevarnos cosas. Eh, Cabe recalcar que mi papá no tenía ni idea de esta situación porque él viajaba. Mi papá toda la vida se dedicó a viajar en buses de ciudades en ciudades, ese era su trabajo, entonces él nunca supo que esta era la situación en casa. Mi mamá se iba y nos dejaba y pues nosotros nos quedábamos ahí. Recuerdo mucho que mi hermano hermoso que amo, teniendo 6 añitos o menos, él trataba de hacerme comida. Qué pena. Y una vez me hizo un chocolate, así como que echó como 3 pastas de chocolate en el agua. Eso sabía horrible y también hizo unos huevos con cáscara, o sea, le mezcló la cáscara y nosotros nos comimos eso del hambre que teníamos. Y eso lo recuerdo con, a ver, con risa, obviamente tristeza, pero con mucho amor porque pues finalmente mi hermano hizo una acción muy bonita. En fin, eran tantas las situaciones que incluso siendo muy niños nos pusimos a coger todos los remedios que encontrábamos y teníamos tanta hambre que nos tomábamos los remedios. Pues de milagro creo que no nos morimos, pero bueno. Y así muchas situaciones. Una de las que más recuerdo es que un día él y yo encontramos unos vinilos que a mi mamá le habían prestado para una tarea de mi hermano. Y mi hermano y yo dijimos, no, la vamos a romper, vamos a sorprender a mi mamá, disfracémonos de payasos y nos montamos esos vinilos por todo el cuerpo. Nos volvimos nada, dizque para sorprender a mi mamá cuando ella llegara. Y nos reíamos porque nuestros amiguitos venían a la ventana y entonces nos ayudaban a pintarnos y nosotros nos reíamos y bueno, la pasábamos súper bien mientras nos pintábamos con esa intención de 2 niños de querer sorprender a la mamá, hacerla reír. Pues, ¿qué les parece que nosotros nos quedamos dormidos, así pintados, vueltos nada? Y mi mamá llegó muy tarde en la noche, supongo, pues ya estábamos dormidos, y nos levantó a los gritos, histérica, porque habíamos, pues, digamos, gastado todos los vinilos, nos habíamos vuelto nada los tendidos, y a esa hora nos metió al chorro del agua a bañarnos y a quitarnos la pintura, a estregarnos. Y eso lo recuerdo muy bien porque fue sumamente triste, como su reacción. Nosotros estábamos esperando, no sé, que ella se riera, que le pareciera súper divertido, pero pues no. Y así más o menos muchas situaciones que te podrás estar imaginando de ahí para allá. Entonces, bueno, me devuelvo. Cuando ella nos lleva a vivir con ella, toda su frustración, toda su tristeza, todo eso se vuelca a nosotros y también como esa incertidumbre, no tenía trabajo, no tenía dinero, estaba, digamos, dependiendo de las costillas de unos extraños, ella no sabía qué hacer, todo era muy difícil, entonces nosotros pues queríamos ver a mi papá, queríamos estar con él y él hacía promesas de que iba a ir a visitarnos, bueno, nunca llegaba o a veces llegaba tarde, que si tú me estás escuchando probablemente experimentaste esto y es algo muy doloroso para un niño que un papá le haga una promesa pues así a sus hijos y no la cumplan, pero bueno, llegó el momento en que la cumplió y nosotros, 2 niños que vieron que con el papá no les faltaba nada, que si le pedían algo al papá, el papá sí lo tenía, que si querían comer algo, el papá sí se los daba y no tenían que pedir permiso. Bueno, digamos que, claro, nos fuimos dejando embellecer los ojos con esto y decidimos, nosotros optamos por quedarnos con mi papá. Pero fue todo como muy a la escondida, como que nosotros nos fuimos con él sin decirle a mi mamá, porque estábamos también cansados, supongo, de la situación que se vivía en esa casa, con todas estas personas desconocidas y bueno, también de ver a mi mamá que seguía, digamos, con sus malos hábitos de tomar,
trago, bueno, muchas cosas, pero éramos unos niños y obviamente queríamos estar con papá. ¿Qué pasa? Nos fuimos a vivir con mi papá, recuerdo mucho, a una habitación, dormíamos ahí los tres. Digamos que él estaba mucho mejor económicamente, pero bueno, mi mamá mmm, decidió que bueno, era lo mejor, entre comillas lo mejor. Sin embargo, eso fue una decisión que yo cuestioné muchos años, porque yo con los años me preguntaba a mí misma si ella sabía cómo era mi papá, por qué nos dejó con él. A este momento, claro, no la juzgo, pero sí fue una pregunta que me hice durante años. Creo que la respuesta es obviamente el tema económico, que pesa mucho, y mi papá, aclaro, él no es un mal papá, pero tuvo bastantes cosas reprochables. En fin, me devuelvo entonces. Resulta que bueno, ella se va y yo estaba en ese momento en primero de primaria. Ella se va y se despide con una carta que me lleva al colegio. Cuando se despide, ella me dice, no se la dé a nadie, léala a usted, y pues se fue, se despidió y se fue. ¿Cómo les parece que yo no sabía leer? Yo no sabía leer y yo recuerdo muy bien la carta, era una nota pequeña con letras azules, tenía una lunita dibujada y se la di a mi profe para que ella me la leyera. Ella la leyó mentalmente y no me quiso decir qué decía la carta. Entonces yo se la llevé a mi papá para que él me la leyera y él tampoco me quiso decir qué decía la carta. Así que yo nunca supe qué decía la carta. Y pues años después me di cuenta que esa es una de las grandes razones por las que a mí me cuesta mucho despedirme de las personas. Porque pues finalmente yo nunca tuve como una despedida de la persona que tanto amaba. Pero eso es algo que se trabaja constantemente. Entonces, a lo que voy y donde me quiero detener aquí es que hay muchas cosas de nuestra infancia que son la razón del por qué actuamos como actuamos el día de hoy y por qué se ven reflejadas en muchas cosas de las que hacemos en cuanto a nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros hijos, los que tienen hijos, nuestras amistades, etcétera. Bueno, eh, hasta ahí me voy a detener, ¿cierto? Ya más adelante te voy a contar más cosas. Digamos que los valores y las creencias que predominaban en mi casa hasta ese momento pues eran diversas y variadas porque saltamos de un lugar a otro mi hermano y yo, ¿cierto? Y pareciera que esto no afecta a los niños, pero sí, resulta que hay estudios que comprueban que esto también es algo traumático para los niños, mudarse muchas veces de un lugar a otro y pasar de un lugar a otro porque no hay un proceso, digamos, constante de adaptación, sino que, voy de nuevo, disculpa, hay un proceso constante de adaptación en el que nunca se logran adaptar, pues porque precisamente siempre están fluctuando entre un nuevo proceso de adaptarse. Es bastante complejo. Yo muchas veces pensaba que eso no afectaba a los niños porque pues no se daban cuenta, pero sí, sí, en efecto sí pasa. Hoy por hoy pues a mí siento que no se me ve muy reflejado el hecho, pero hay personas que cuando se mudan mucho durante los años, son esas personas que les cuesta, digamos, permanecer en muchos lugares, tanto físicos como, digamos, simbólicos. Y a eso me refiero a que, no sé, hay personas que les cuesta permanecer por muchos años en un matrimonio o en un trabajo o en una relación o sostener una relación puntual. Y bueno, esto puede ser uno de los factores. No estoy diciendo que sea el principal factor, pero puede influir. Y pues, ¿cómo les parece que lo que les di ahorita, me salté muchas cosas antes de ese momento? Pero nosotros ya nos habíamos mudado muchas veces. Yo viví en muchas ciudades por el trabajo de mi papá y también porque en esas idas y venidas de ellos dos, pues claro, los niños llevan siempre el bulto. Entonces, claro, no, yo viví en Cali, en Armenia, en Manizales, en Pereira, en Bogotá, viví en muchas ciudades y pues era muy niña. Tanto que hay cosas que no recuerdo claramente,
pero incluso cuando nos establecimos en Medellín también, entonces nos mudamos para la casa que les acabé de contar, luego para donde mi papá, luego para donde otra señora, luego y así, toda la vida. Entonces, como que nunca había un soporte. Bueno, eso es bien interesante porque pues digamos que los valores y las creencias fluctuaban también dependiendo a dónde ibas, al lugar, eh, a la ciudad en la que estabas. Como les conté antes, a veces vivíamos con familias, entonces pues también las reglas familiares y del núcleo de estas familias eran diferentes, entonces era adaptar a dos niños a eso. Y eso pues tomaba tiempo, tomaba mucho desgaste, pues nos desgastábamos mucho, digo yo, cognitivamente, energéticamente también, porque pues era un sube y baja, ¿cierto? Aprendíamos una cosa, nos tocaba desaprender para aprender y así, y así, y así, y pues esto nos llevaba a muchos conflictos, que los niños no tenían por qué estar pasando por eso. Cuando por fin nos establecimos, digamos que con mi papá puntualmente, cuando ya vivimos con él de ahí para toda la vida, las reglas y creencias y valores se establecieron, pero también fluctuaron y más adelante te voy a explicar por qué. Me gustaría también pues digamos volver a recalcar lo positivo, y es que muchas herramientas de lo que aprendí cuando era niña, aprendí a la fuerza o porque sí quería. Son muchas de las herramientas que hoy por hoy como adulta pues puedo utilizar. O sea, lo que quiero decir con esto es que no todo es malo y no todo fue malo, y eso quiero que también lo pienses para ti. A pesar de que a veces lo malo se venga más rápido a la memoria y como que lo conservemos con mucha más precisión, con muchos más detalles, también hubo momentos buenos, también hubo momentos felices. Todo lo que pasó con mis papás, claro, es fácil para mí recordar mucho más las cosas negativas y los momentos en los que faltaron, pero también trato de recordar mucho cuando sí estuvieron, cuando sí tuvimos momentos felices, cuando nos reíamos, cuando incluso como familia teníamos momentos de alegría. Por ejemplo, cuando vivíamos los cuatro, recuerdo mucho que a mi papá le gustaba hacerle cosquillas a mi mamá y nos reíamos, entonces mi hermano y yo tratábamos de defenderla, y él nos cogía a nosotros también para hacernos cosquillas, y bueno, eso era un juego pues como familiar. Pero claro, si tú me preguntas a mí, creo que es uno de los poquitos recuerdos felices que tengo, porque el resto son peleas, gritos, malas palabras, en fin. Pero sí hay momentos bonitos, y creo que eso también conforma nuestra personalidad y también hace parte, incluso mucho más importante, de nuestra historia. Creo que las herramientas pues como para la vida adulta, más allá de resiliencia, también son aquellas positivas. Aprendemos también sin darnos cuenta a ser compasivos, a ser amorosos, a ser empáticos. Incluso con las cosas malas aprendemos las cosas buenas, pero las cosas buenas que inconscientemente aprendemos se quedan ahí para siempre, solo que no somos muy conscientes de cuándo las aprendimos, pero sí. Me gustaría repetir o digamos transmitir a otros niños eso, la alegría, la felicidad de esos momentos, el aprendizaje, la curiosidad, el querer explorar, el querer aprender, el preguntar el porqué de todo, el leer a los adultos, aprender de ellos, el querer ser adulta, porque ese siempre fue mi sueño cuando era niña. Y todas esas cosas creo que también son importantes transmitirlas y repetirlas. Quizás los desafíos son bien interesantes en nuestra crianza y todo lo que vivimos. Yo puntualmente puedo decir que uno de los desafíos más grandes claramente fue la ausencia de mi mamá, porque pienso que a mí me hizo mucha falta, siendo una niña me hizo demasiada falta mi mamá. Y te voy a contar algunas anécdotas, y es que por ejemplo cosas básicas como
no sé, cómo peinarme. Yo no sabía peinarme. Mi papá tampoco sabía peinarme. Incluso él trataba de peinarme y las vecinas cuando me veían me llamaban a decirme que ellas me peinaban. Em, no sé, el hecho de cocinar. Mi papá no nos cocinaba al principio. Em, esa ausencia pues de la mamá, el cuidado, obviamente mi papá pues como buen papá no era tan detallista en ciertas cosas, entonces claro, me hizo mucha falta esa parte femenina. Cuando fui creciendo mucho más, pues porque uno como mujer empieza a tener ciertos cambios, incluso esto es algo que a mí por años me costó muchísimo hablar y era el tema de la menstruación. Para mí eso era lo más horrible de lo que me podían hablar. A mí no me tocaran, que no me tocaran ese vals. Yo, mejor dicho, tenía una resistencia inmensa con eso. No me gustaba que me hablaran de eso, que me explicaran. No me gustaba. No me gustaba. Yo me sentía la persona más, eh, ¿cómo decirlo? Más avergonzada al hablar de este tema y por muchos factores que incluso podemos tocar más adelante cuando lleguemos a adolescencia. Pero claro, yo con esta ausencia materna tuve que lidiar y luchar con muchas cosas, no solo eso, sino también el tema de la autoestima. Yo no sabía cómo vestirme, no sabía, por ejemplo, cómo lidiar con ciertos cambios que estaban pasando en mi cuerpo. eh, Me sentía mal al no ser, digamos, igual a los otros niños de que la mamá estaba ahí, en fin, muchas cosas con las que lidiamos, que incluso, bueno, sé que como mujer medio duro, pero a veces cuando pienso en mi hermano, también sé que lo vivió de una forma diferente y también quizás hasta más dolorosa. Pero bueno, esa es su historia y no puedo hablar por él. Entonces creo que sí, esos fueron como los desafíos principalmente. Pero ahora te voy a hablar un poco de cómo fue la crianza que me dio mi papá. Ya te conté que mi papá viajaba, ¿cierto? Entonces cuando recién nos mudamos con él, cuando mi mamá decide dejarnos ir con él, que se despide con la nota, él, ¿cómo te parece que se queda sin trabajo? ¿Puedes creerlo? No, dos niños, él sin trabajo, viviendo en un cuarto, no teníamos ni cocina, no teníamos para comer. Recuerdo muy bien una vez que mi papá solo tenía 2.000 pesos en el bolsillo y nos mandó a mi hermano y a mí a un restaurante a decir que si nos daban algo de sopita con esos 2.000 pesos. Y pues nos llenaron la jarra de chocolate, imagínate, con sopa. Nos metieron, bueno, era puro caldo, una papa y un plátano. Mi papá se comió el plátano, 2 cucharadas de sopa y nos dio el resto a nosotros. Era lo único que habíamos comido en ese día. Mi papá no tenía trabajo. Cuando finalmente consiguió trabajo, pues imagínate, ¿quién nos iba a cuidar? Pues él no tenía cómo pagarle a alguien para que nos cuidara. Entonces, ¿qué le tocó? Dejarnos solos a la deriva. Él y yo, mi hermano y yo ahí. Él tenía 6 años, yo tenía... No, ya creo que para ese entonces él tenía 7, yo tenía 4 o 5, no recuerdo. Eh, Vivíamos como en una casa de familia, pues entre comillas nos ponían atención, nos prestaban, digamos, atención, pero nunca nos cuidaron porque no. Realmente es algo que no me gusta mucho recordar porque ay no sé, fue una etapa bien maluca. Pero bueno, entonces mi papá, digamos que esa fue la dinámica durante toda nuestra vida. Él viajando, nos llamaba a la pensión, le digo yo no, pues a la casa de esta de familia y por ahí digamos que nos controlaba, ¿cierto? Entonces arréglense, alístense, ya se tienen que ir a estudiar, levántense, bueno, acuérdense de cepillarse los dientes, de bañarse, organizar el uniforme, bueno, cositas así, pero éramos unos niños, o sea, éramos muy pequeños, yo creo que ni siquiera teníamos noción de qué era arreglarse, qué era el orden, qué era cepillarse los dientes. Y probablemente yo no recuerdo esto muy patente en mi memoria, pero sé que probablemente muchas veces no nos bañábamos o no nos cepillábamos los dientes. Lo que sí recuerdo muy bien es que no comíamos, o sea, porque no teníamos cocina, nadie nos cocinaba. De pronto mi papá no tenía dinero en ese entonces para pagar a alguien que nos cocinara, en fin. Entonces nos íbamos para el colegio porque vivíamos cerca
a esperar el momento de que cuando nos daban la leche, porque ni siquiera restaurante en ese momento, y a veces nos daban la leche, que era pues la bolsita de leche con, no sé, un banano o una galleta o cosas así, y eso era lo único que comíamos en todo el día, hasta que volvíamos a la casa. Entonces, claro, en el colegio era muy complejo porque era, ¿y ustedes por qué no traen las tareas? ¿Y ustedes por qué vienen así desordenados? ¿Y por qué tienen el uniforme sucio y no sé qué? Y pues claro, nosotros unos niños, obviamente mi papá viajando sin nadie que nos prestara atención. Antes a veces pienso como, uy, qué teso, pues qué hicimos eso, porque pues básicamente pusimos nuestros propios límites o sí, como que nos obligamos o nos obligaron también a crecer un poco rápido a ambos. Em, entonces, bueno, como que la dinámica se fue así durante muchos años, pudimos pasarnos a un lugar donde ya teníamos cocina, bueno, el aprender a cocinar también desde tan pequeños, teníamos más o menos, no sé, 8 o 9 años cuando aprendimos a cocinar. Durante ese tiempo también mi papá trató de conseguirnos niñeras o de llevarnos a lugares donde vivir, que eso fue otro tema porque vivir en casa ajena, con crianza ajena, nos pegaban, bueno, muchas cosas. A mi papá le robaron la plata, a veces nos robaban la ropa, bueno, muchas situaciones. Pero entonces cuando te digo que al principio cuando mencioné que los valores y los límites fluctuaron fue porque mi papá siempre ha sido un hombre muy estricto con nosotros. Entonces cuando te digo que literalmente tuvimos que crecer rápido fue literalmente. Mi papá llegaba a la casa y no podía ver algo en el suelo o un desorden, no podía verlo. Y claro, como buen niño, nosotros no sabíamos organizar, no sabíamos limpiar, era todo un cuento, o sea, era muy difícil y esa sobreexigencia y sobrecarga de mi papá pues era muy estresante para dos niños, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso se formó, todo se hizo muy complejo, también él, su estrés, su trabajo, bueno. Y aquí fue cuando todo empezó a fluctuar, porque entonces, claro, mi papá nos controlaba a través de llamadas y cuando llegaba a casa era un hombre súper estricto que solo tenía tiempo para dormir, pero nunca para compartir con nosotros. Sin embargo, ahí mi papá siempre estuvo en las cosas necesarias e importantes. Por ejemplo, si teníamos el uniforme sucio, él llegaba y lo lavaba. Llegaba cansado y lo lavaba. Si, no sé, había que hacer algo para el otro día, pues él nos ayudaba, pero no, a pesar de que no lo hacía muy bien, hacía lo que podía. Pero pues mi papá también sobrecargado del estrés laboral llegaba a gritarnos, a maltratarnos, a golpearnos, nos hablaba con palabras muy soeces, insultos, y éramos unos niños y esto se perpetuó hasta nuestra adultez y eso es algo que digamos en nuestra relación familiar ha sido una de las cosas que más ha marcado porque claro mi papá eh, nos maltrató mucho a nivel verbal y físico durante muchos años, a veces por nada, a veces por todo. Eh, pues no sé, porque también fuimos niños o adolescentes un poco rebeldes, pero bueno, antes de eso pues éramos solo niños y obviamente los golpes no faltaron, las pelas, y eso hizo que se fuera, digamos, llenando el vaso hasta que finalmente se derramó y pues con todas sus consecuencias. Entonces, claro, él nos controlaba a través de llamadas telefónicas, pero mi hermano y yo hacíamos fiesta también. Cuando mi papá no estaba y cuando ya empezamos a ser un poquito más conscientes, entonces aprovechábamos que él no estaba y sabíamos más o menos a qué tiempos llamaba o cuándo iba a llegar, hacíamos los cálculos de las horas, bueno, todo. Entonces él y yo, sin Dios y sin ley. Éramos unos niños y hacíamos lo que se nos daba la gana. Y claro, mientras crecíamos, eso era lo más cool de la vida. O sea, nuestros amigos nos tenían envidia porque no teníamos ni mamá ni papá que nos pusieran reglas, entonces nosotros no teníamos reglas para irnos a acostar, no, nadie nos decía que nos cepilláramos los dientes, nadie nos decía que teníamos que comer, nadie nos decía que teníamos que comer frutas o vegetales, nadie nos decía qué programas sí podíamos ver y qué programas no, nadie nos decía que nos teníamos que levantar a tal hora o que nos teníamos que acostar a tal hora, entonces era
porque claro, mi papá trataba de hacerlo, pero por teléfono, pero una vez la llamada se colgaba, pues nosotros hacíamos lo que queríamos. Y eso, mm, Dios, eso causó muchas cosas en nuestra vida. Por un lado, pues la dificultad para seguir instrucciones, para seguir la regla, la autoridad. Por otro lado, también eh, la frustración y la poca tolerancia a la frustración, pues porque hacíamos algo, no nos salían, pues desistíamos. Muchas cosas que en este momento pues se me pueden estar pasando, pero sí, como estos desórdenes también al alimentarnos, pues porque muchas veces cuando ya estábamos más estables íbamos a la tienda donde nos fiaban y simplemente pedíamos mecato y cosas así. Bueno, muchas cosas que a la larga eso parecía muy bueno, pero pues al final de eso tan bueno no dieron tanto y pues tuvimos muchas consecuencias mmm, un poco complejas en nuestra adultez y en nuestra adolescencia. Mm, entonces, bueno, una disculpa que este silencio, solo que como que vienen muchos recuerdos a mi mente en este momento y es difícil lidiar como con todos ellos. Mm, porque claro, quisiera explicar muchas cosas, pero entonces claro, me acuerdo de otras cosas, en fin, a lo que voy es que durante esta crianza, ninguna crianza es perfecta, ni siquiera la más crianza positiva de hoy por hoy, eh, y eso me parece supremamente importante mencionarlo porque si tú eres papá o mamá, pues no deberías sentirte culpable porque haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes y eso está muy bien. Pero bueno, digamos que entonces en esta crianza que recibí eh, se vieron afectadas muchas cosas, muchos procesos también que un niño debería tener. Y eh, a pesar de que hoy por hoy, pues yo sea la adulta que soy, que siento de una forma muy consciente, que soy, me siento muy orgullosa de la persona que soy hoy por hoy, créeme que llegar hasta aquí no fue fácil para nada y sigue siendo complejo porque todos esos fantasmas del pasado pues siguen apareciendo en algún momento. Entonces, claro, esta crianza a medias, sin criticar, no quiero que suene a crítica, pero esta crianza a medias que yo recibí hizo que en el colegio todo se volviera un 8, un caos, porque entonces, claro, yo no recibía una crianza adecuada en mi casa, digamos, con amor o sustento, digamos, sólido, en el que se validaran mis emociones, se reconocieran mis necesidades. Entonces en el colegio pues mucho menos y con el bullying peor. Entonces, bueno, todo hacía efecto para que pues cada vez más el autoestima, el creer en mí misma, el querer estudiar, el creer que era bueno en algo, todo fuera de cabeza para el suelo. Vuelvo y digo, creo que mi papá hacía lo que podía. Ah, bueno, y en este momento tú te estarás preguntando, o probablemente no, pero a este punto muchas personas decían, bueno, ¿y qué pasó con tu mamá? Mi mamá desapareció. Por un tiempo ella desapareció, por muchos años, en los que no sabíamos nada de ella, o ella llamaba y desaparecía otra vez. También hacía promesas de que iba a mandar no sé qué, o que iba a ir no sé dónde, o que iba a venir. Y recuerdo que mi hermano y yo la esperábamos por horas y nunca llegaba. Bueno, eh, cuando ya volví a saber de ella, pues ella ya estaba nuevamente casada, no sé si casada, pero bueno, estaba viviendo con alguien. Y ya llegó a un momento en el que nos dijo como, bueno, vénganse conmigo. Pero a ese momento ya, digamos que mi papá, de forma inconsciente, digo yo, porque no creo que haya sido de una forma muy consciente, nos había trabajado tanto psicológicamente diciéndonos que mi mamá nos había abandonado, que era una persona mala, que ella no nos quería, bueno, muchas cosas. Creo que también desde su dolor, eh, pues por todo lo que él lidiaba solo y bueno, por muchas cosas, entre ellos como pareja, que cuando ella llegó a, digamos, a decirnos esas cosas, nosotros la amábamos mucho, pero no quisimos irnos con ella,
porque ya habíamos tenido la experiencia y porque encima también teníamos todo esto que mi papá nos había contado y nos había dicho y nos explicaba y bueno, que en efecto eso hace muchos estragos en el cerebro de un niño que no puede procesar, no tiene la capacidad para tomar decisiones y pues se orienta por lo que dicen los padres o por lo que el niño observa como lo más positivo para uno de los padres. En fin, pues tomamos partido y nos quedamos con mi papá. Yo no puedo decir que fue la mejor decisión o la peor decisión, pues era una niña. Creo que en primera yo no tenía que estar decidiendo ahí nada, ni mi hermano tampoco. Pero bueno, finalmente, como muchas cosas en la vida, recayeron en nosotros. Entonces, bueno, ella apareció después de tanto tiempo, después volvió a desaparecer y pues nos veíamos o nos llamaba muy poco y así hasta el sol de hoy. Bueno, muchas cosas obviamente pasaron en el transcurso, pero bueno, una de las cosas que más agradezco a mi mamá es que ella nunca estuvo ahí, pero tampoco nunca fue un obstáculo para. ¿Y qué quiero decir con esto? Ella mmm, nunca estuvo en muchas cosas porque no quería o porque no podía o porque, no sé, económicamente o la distancia o lo que fuera. Pero tampoco fue esas mamás en las que nos obstaculizó las cosas o ustedes no pueden, ustedes no son, ustedes no. Al contrario, en los pocos momentos en los que estuvo, siempre hubo apoyo. Y eso, bueno, lo valoro y lo rescato. Incluso podría decir que para mi hermano ella es una persona muy importante porque para mi hermano ella siempre ha estado ahí. Y obviamente yo también desde ese punto yo se lo agradezco mucho de corazón porque siempre ha estado para él, así sea en la distancia. Bueno, entonces después como de estas cosas que les he contado, que obviamente me estoy saltando muchas, que quizás más adelante voy a ir abordando de acuerdo a los temas que vayamos tocando, me gustaría mencionar cómo todo esto me afectó en mi forma como de relacionarme, ¿cierto? Y es que, bueno, en cuanto a lo emocional y los otros aspectos, y es que cuando era muy niña me costaba mucho hacer amigos porque sentía como que, obviamente esta lectura la hago siendo adulta, pero pues en ese momento nada que ver, no tenía ni idea, tenía baja autoestima, sentía que nadie me quería, que todos me rechazaban, encima me hacían bullying, entonces yo decía como todos me odian, nadie me quiere, no me gustaba ir al colegio hasta que conseguí amiguitas, bueno, pero eso es otro tema ya para la adolescencia, que de eso también tengo unas historias buenísimas. um, y ya en la adultez, ¿cómo me cuesta relacionarme? Te mencioné anteriormente que eso hizo, pues toda mi crianza hizo que yo tuviera problemas con la autoridad, o sea, que me cueste mucho que me deleguen funciones o que me ordenen. Entonces eso se ve reflejado hoy por hoy. Sin embargo, siempre va a depender de cómo me lo digan. Si me lo dicen en un tono despectivo, claramente me recuerda mucho a esa infancia y a ese maltrato de mi papá. Entonces para mí es muy difícil. Eso no me gusta. También aparece la defensa, porque también digamos que llegó un momento en el que yo aprendí a defenderme con lo mismo, con las mismas características, siendo grosera, siendo impulsiva, siendo agresiva, violenta, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado el tema de la autoridad. También te mencioné el tema de la pérdida. Me cuesta mucho despedirme de las personas que amo. Las pérdidas me cuestan demasiado. En las relaciones amorosas he tenido dependencia emocional hacia mis parejas porque pues claro, la ausencia y la carencia de ese amor de infancia, de esa atención aparece en los hombres, cuando claro me aman y me adoran y me bajan la luna en las estrellas, claro, se convierte en una dependencia emocional increíble. Claramente eso es algo que sigo trabajando hoy por hoy. ¿Qué más? Déjame pensar. Bueno, digamos que en cuanto a
bueno, esto es bien interesante y es que sin querer me vinculo con las personas a través de los malos tratos, porque pues así fue como crecí. Obviamente ya no, trato de no hacerlo, trato de identificarlo antes de que suceda, pero sí, y malos tratos no siempre son palabras ofensivas y digamos maltrato físico, no, porque yo puedo decir que nunca nadie me ha maltratado de forma física, incluso ni siquiera de forma verbal, pero sí de una forma despectiva, y ahí he tenido problemas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Aprobación, he buscado mucha aprobación en lo externo. Bueno, y muchas cositas así que obviamente he trabajado hoy en mi adultez, que ya puedo decir, qué bueno, esto ya está superado, esto ya está trabajado, o en esto sigo trabajando, o en esto sigo pensando, porque bueno, finalmente esa es la idea de todo esto. Mm, Sigo trabajando para sanar, para transformar, para resignificar todo ese dolor, porque pues lo que te estoy contando es una pincelada chiquitica de todo lo que vivimos. Otra cosa es, por ejemplo, me cuesta mucho pedir ayuda, demasiado, demasiado, y es que claro, yo aprendí desde los 8 años o menos a valerme por mí misma, a estar ahí para mí, a hacer las cosas por mí, para mí, a ser supremamente autosuficiente e independiente. Entonces pedir ayuda para mí eso es una cosa pues humillante. También eso, el tema de la humillación, para mí me cuesta mucho contar las cosas que me pasan porque siempre siento que voy a tener como el pesar de las personas y no me gusta porque claro, toda mi vida crecí con eso, hay que pesar, no tiene mamá, hay que pesar, no está el papá, hay que pesar en el colegio, bueno, en muchos lugares y, y me aterraba y me sigue aterrando. Entonces probablemente si eres mi amigo o mi amiga y estás escuchando esto, sabes que no cuento mis problemas sino hasta que pasan y yo ya los trabajé. Y es creo que por eso. El aislamiento también es algo que sigo trabajando porque claro, cuando algo me pasa, pum, me aíslo precisamente por lo mismo, porque pues en la infancia nunca pude lidiar con esas cosas con alguien, entonces pues me aíslo. Bueno, te pido una disculpa, por ahí de vez en cuando aparecen las lágrimas, pero creo que es normal y supremamente válido después de todo lo que te acabo de contar. Y como te mencioné, vienen muchos recuerdos a mi memoria. ¿Qué otra cosa? Sigo trabajando. El, el entender cuando las personas quieren irse de tu vida, que es algo también que es muy interesante para trabajar en personas que de pronto tenemos como esa sensación de que nos abandonaron. Uy, eso ha sido también, yo creo que uno de los más grandes retos que he tenido en mi vida y es entender cuando las personas deciden irse, que también tienen derecho a irse y que es importante comprender que hay caminos que simplemente tienes que caminar solo y que es importante separar los caminos en algún momento de la vida de las personas y que eso pasa. También me costó mucho trabajar sobre la responsabilidad afectiva porque como crecí como con tanto maltrato entre comillas, para mí era muy fácil maltratar a los demás, era muy consciente de las emociones de los demás, creía que como yo aprendía a los golpes y a los insultos, entonces yo creía que los demás también lo tenían que hacer y que esa era la forma correcta, que les tenía que doler para que aprendieran. Y eso nada más alejado de la realidad, pero hoy por hoy doy gracias a la vida que aprendí que estaba supremamente equivocada. Aprendí también a pedir disculpas porque nunca se vieron en mi casa, aprendí que hay mucho valor en eso. Y creo que una de las cosas más bonitas que aprendí es a dar amor, porque pues finalmente tuve carencia, no ausencia completa porque sí había amor, pero sí tuve carencia de ese amor y a pesar de todo eso soy una persona muy amorosa,
de pronto también precisamente por lo mismo. Sin embargo, siento que pues es muy importante. El amor es algo que se debe mostrar cuando se siente, y es bonito también mencionarle a las personas que quieres, pues que las quieres. Entonces, bueno, esas serían como las cosas que yo diría que transformé, que sané, que sigo trabajando y que sigo transformando. Si yo pudiera hablar con esa niña, yo le diría que pues nada de lo que pasó es su culpa. Le explicaría con mucho amor todo lo que pasó, todo lo que vivió. Eh, Le diría que es muy valiente, y creo que es el momento de que pauses este podcast, te mires al espejo y vayas y te digas aquello que tú desearías escuchar o que deseaste escuchar cuando eras niño. Y si te cuesta, yo te voy a ayudar y te voy a decir que fuiste muy valiente, que hiciste lo que pudiste, que debes sentirte orgulloso y orgullosa de lo que ves hoy en el espejo, que fuiste una persona importante y eres una persona importante, que nada de lo que te dijeron define quién eres hoy, y que esa infancia que de pronto se transformó en diferentes situaciones, hoy por hoy puedes sanarla y reconstruirla y seguir adelante, con amor, con perdón y con compasión hacia ti mismo. Me gustaría mencionarte que probablemente hoy tú comprendas muchas cosas de tus padres, el por qué actuaron como actuaron, el por qué dijeron lo que dijeron, en el por qué hicieron lo que hicieron, y que eso, aunque no los justifica, desde la compasión lo puedes comprender y sanarlo por ti, no por ellos, porque finalmente las flores de tu jardín son tuyas, no de nadie más, y hay que regar esas flores y hay que darles mucho amor para que sigan creciendo, no para ellos, sino para ti. Esos cuidadores y esos padres que, no sé, nos trataron como nos trataron, nos dieron amor de la forma en la que nos lo dieron y todo lo que pasó, también fueron personas con pocos recursos, quizás económicos, quizás académicos, pocos recursos cognitivos para hacer las cosas de una forma diferente, e hicieron lo mejor que pudieron. Y creo que eso lo he repetido muchas veces ya en este podcast, pero es la realidad. Hicieron lo mejor que pudieron, y probablemente hoy por hoy ellos también cambiarían muchas de las decisiones que tomaron y muchas de las cosas que hicieron contigo. Así que mirarlos con compasión podría ser el inicio. Y me gustaría rescatar que si yo pudiera cambiar algo de lo que viví, cambiaría muchas cosas, claramente, pero probablemente cambiarlas cambiaría todo lo que soy hoy. Y a mí me gusta lo que soy hoy. Me siento muy orgullosa. Quiero que te hagas esa pregunta a ti mismo. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿lo cambiarías? Incluso sabiendo que cambiaría muchas de las cosas que hoy eres como persona. Si la respuesta es no, es interesante porque, pues a pesar de todo, valoras en el fondo de tu corazón lo que hoy eres. Si la respuesta sigue siendo sí, pues es respetable, y también es una respuesta valiente, porque aún a pesar de todo sigues eligiendo algo que no es seguro, que no sabes con certeza qué pudo o qué sería, y si lo sigues eligiendo, pues probablemente tu historia es algo que te sigue pesando, que sigues cargando con mucho dolor, y lo respeto. Y te hago la invitación de sanar eso el día de hoy, porque no sé cuántos años tengas, pero supongamos que tengas 27, los mismos que yo. Te voy a decir que si llevas 27 años cargando con eso, no va a ser fácil soltarlo de un día para otro, pero definitivamente va a ser muy transformador si lo empiezas a trabajar. Considero que las diferencias entre la crianza de antes y la de ahora
son muy interesantes, pues porque a muchos nos criaron con golpes, con malas palabras, con insultos, con amenazas, con miradas, con tensiones, con silencios incómodos, con muchas de esas cosas que hoy por hoy decimos, uy, no. Y ha llegado al punto en el que muchos adultos lo han normalizado y dicen, ay, es que yo soy hoy la persona que soy por eso, o yo no me quejo de eso, o le agradezco a mi papá y a mi mamá por eso. No te juzgo, también lo he dicho muchas veces, pero recuerda a ese niño o esa niña que sufrió, que lloró en silencio, que no la pasó bien. No hables con el adulto de hoy, habla con ese niño y piensa que probablemente la respuesta de ese niño sería totalmente diferente. Solo te voy a decir eso, y si quieres hablar del tema, pues escríbeme y lo podemos abordar. Incluso podría ser un tema para otro podcast. Creo que los retos que enfrentan las madres y los padres, tanto en la actualidad como antes, es enfrentarse primero a sus propios desafíos personales, a sus propios traumas, y lidiar con un nuevo ser humano que está aprendiendo a lidiar con sus emociones, que está aprendiendo a lidiar con todos sus cambios físicos, y pues ser ese adulto que acompaña, y a veces acompaña desde la ignorancia, porque desconoce muchas cosas de cómo se hace, del por qué se hace, o el por qué no se hace, o el por qué se evita decir o hacer. Entonces creo que es uno de los retos más grandes. Ser mamá y ser papá no es fácil. Creo que es la razón por la que muchas personas hoy en día, me incluyo, nos cuestionamos el ser padres, porque sabemos por experiencia propia que nuestra crianza nos afectó demasiado, y creo que tenemos miedo a afectar la vida de un ser humano inocente que llegue a estar en nuestras manos. Entonces creo que claro, los retos son impresionantes, pero hoy por hoy hay más información, hay más acompañamiento, hay más validación que le dice al padre, a la madre, hey, está bien que estés cansado, está bien que estés agotado, que no quieras ver a tus hijos, eso está bien. Incluso yo muchas veces he pensado, y esto es algo que sucede, y hay muchos padres que no quieren a sus hijos, y eso es importante reconocerlo. A ver, se puede llegar a querer a sus hijos, claro, pero creo que soltar ese peso de, uy, no quiero a mis hijos, es importante, y esto es algo de lo que muy pocas personas hablan, porque sigue siendo un tema un poco tabú, porque uno en su mente pensará, pero cómo no va a querer a sus hijos, pero cómo no va... Sí, bienvenido, te lo cuento. Hay mamás que no quieren a sus hijos, hay papás que no quieren a sus hijos, y eso es importante reconocerlo. Creo que una de las cosas que no debería pero nunca faltar en la crianza de un niño, y ya esto te lo digo como reflexión para cerrar, es que el amor incondicional, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, el amor es el que debe prevalecer. El amor con límites, el amor con valores, es lo que no se puede evadir en una crianza. Bueno, esto ya es para otro tema, digamos, para otro podcast, el cómo criar a nuestros hijos de una forma respetuosa y amorosa. Y digamos que los consejos prácticos que puedo dar en este momento es que si tú eres un cuidador, una madre o un padre, la respuesta siempre va a ser el amor, la paciencia, la tranquilidad, los límites claros desde el amor, la comunicación asertiva
el respeto por tu hijo, porque es un ser humano también, el poner, digamos, reglas en tu hogar y hacer parte de esas reglas y ser ejemplo de ellas y ser congruente. Eso podría ser una de las cosas que yo podría sugerirte. Siento también que los adultos deben sanar muchas cosas de su propia historia para poder criar de una forma más consciente a sus hijos. Y si tú eres un adulto que quiere sanar su propia historia, nunca es tarde. Nunca es tarde para reconciliarte contigo, con tus papás, con tus cuidadores, porque finalmente todo esto va a ser beneficioso para ti y para tu hijo si estás criando a un hijo. Me gustaría también decir que es importante que el legado que tú quieras dejar en tu vida y en tus hijos principalmente debe ser siempre la forma en la que acompañas a los niños, no cuánto dinero gastas en ellos, no cuántos juguetes les compras, no, el tiempo que inviertes en ellos, el amor que les das, digamos la forma en la que los acompañas, los escuchas, los haces sentir importantes, es lo que hace la gran diferencia. Te voy a decir algo, yo amo a mi sobrina, tengo una sobrina hermosa. Hace 2 años no la veo, la extraño con todo mi corazón, pero yo sé que ella sabe que yo la amo, porque en el poco tiempo que a veces hablo con ella, se lo hago saber, se lo hago sentir, la escucho, pocas veces la regaño y trato de siempre estar ahí en cuanto a escuchar lo que me quiere decir, escucharle con atención, prestarle atención, porque lo que ella dice, su voz para mí es importante. Y creo que eso para un niño es muy valioso y él no te lo va a decir, pero definitivamente lo va a sentir y lo va a conservar en su mente y en su corazón. Si tú le das un regalo hoy a un niño de 300,000 pesos, a él no le va a importar. Claro, va a recibir el regalo y va a jugar con él, pero con el tiempo se le va a olvidar y ni siquiera se va a dar cuenta cuánto gastaste en eso. Pero si tú te sientas con un niño hoy a jugar, a escucharle, a contarle una historia, a escucharle una historia del colegio, a reírte con él, ese niño probablemente va a recordar para toda su vida ese momento, con mucho amor y gratitud. Así que bueno, ahí te lo dejo. Me gustaría decirte una reflexión final y es que sé que todos tenemos una historia difícil, una historia triste. Discúlpame si me paso contando anécdotas propias, pero bueno, creo que de ellas saco ciertos ejemplos para ponerlos, digamos, acá sobre la mesa. Probablemente tú tienes una historia muy fuerte también o muy feliz, y si es así me encantaría escucharla. Pero todos, independientemente de lo feliz que haya sido tu vida o que sea, todos tenemos momentos de adversidad y es ahí donde más aprendemos, curiosamente. Quiero que la última reflexión que te lleves es que todo eso lo podemos transformar, que sea ese sufrimiento que transformes, que se convierta en el brillo que le das al mundo y resignificar esos momentos de tristeza, de alegría, de nostalgia, de temor, de calma, resignificar todo eso en nuestra vida, volverlo una reflexión, volverlo arte, volverlo un acompañamiento para el otro, volverlo un momento de escucha para un amigo, para un ser cercano. Resignificar todo eso es lo más importante y valioso que tú puedes hacer. Bueno, de este episodio me gustaría escuchar qué pensaste, me gustaría leer tus comentarios acerca de qué pensaste, qué te identifica, qué cosas compartes, qué cosas tienes similares a mi historia o cuéntanos tu historia también. Me encanta escuchar y leerlos por ahí.
Quiero decirte por último que mi forma de acompañar a los niños y el hecho de por qué escogí ser maestra lo entendí mucho después, y es que creo que yo sano a través de ellos. Porque recuerdo mucho mi infancia y las carencias que tuve, y cuando tengo un niño al frente que no es capaz de mostrar sus emociones, de explicarlas con palabras, de decirlas, de mostrar lo que siente, recuerdo que yo estuve ahí, y eso me ayuda demasiado para comprenderlos, para orientarlos. Y a ver, no soy perfecta, yo no soy la mejor profe del mundo, ya quisiera. Tengo muchos errores también, pero aprendo de ellos y amo con todo mi corazón a mis estudiantes, a mi sobrina, a los niños que me rodean. Siento que ellos son maravillosos y que podemos enseñarles tantas cosas desde el amor, pero también para hacer eso es importante trabajar en nosotros, lidiar con nuestros propios conflictos, y borrar de nuestra cabeza las limitaciones que creemos que tenemos porque tuvimos ausencia de algo. Entonces creo que eso es lo que hago yo, amar a los niños, amarlos y bueno, estar con ellos. Esa es como mi reflexión final después de este episodio tan largo. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Yo quiero invitarte también a que comentes, bueno, y compartas lo que quieras, pero también me gustaría saber qué rescatarías de tu propia infancia, de tu propia crianza, qué te gustaría transformar. Que me compartas también, como vuelvo y te digo, que en qué te identificaste, en qué momento te sentiste como, uy, yo también viví eso, uy, yo también sentí eso. Y bueno, más adelante te hablaré más cosas y te contaré más experiencias, pero sí me gustaría leerlo. Yo creo que yo, de todas las cosas que viví, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, yo rescataría que mis papás fueron personas que, perdón, me toma un tiempo decirlo. Mis papás fueron personas que, a pesar de que no sabían lo que hacían, a pesar de que se equivocaban, a pesar de sus errores y falencias, ambos estuvieron en cierta medida ahí, y aunque brillaron más por su ausencia, pues también estuvieron ahí en ciertos momentos. Y eso es con lo que yo elijo quedarme. ¿Con qué eliges quedarte tú? Porque vuelvo y te digo, sé que cargamos y que recordamos mucho más fácil lo malo, y nos cuesta un poquito más hacerle barra a lo bueno, pero a veces hay que elegir. A veces hay que tomar la decisión de llevarnos lo bueno, aunque cueste, aunque duela, aunque sea difícil. Así que cuéntame tú, ¿qué rescatas de tu infancia? Si quieres lo dejas para el final, después de compartir las otras cosas que quiero que me compartas. Pero sí, piensa en tu infancia, piensa en todo lo que viste y hoy por hoy cómo se ve reflejado en tu adultez. Esto fue un capítulo más. Gracias nuevamente por estar aquí, por escuchar, por compartir. Y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como @siconvero. Un abrazo, cuídate, chao.